agendaeldia.net. agendaeldia.net. A Neida Albornoz Arias. Ella es contadora pública, especialista en migración internacional, en análisis bursátil y gestión de carteras. Además, es doctora en ciencias sociales y jurídicas y en este momento nos va a hacer su presentación, que lleva por nombre Estudio de Impacto Cultural y Social de las Migraciones Internacionales, retos y oportunidades que ha presentado este fenómeno en la frontera norte de Santander y Táchira. Buenos días para todos y todas. Quiero agradecer especialmente al doctor Sergio Castillo por la invitación, igualmente a la doctora Xiomara Milena Botia, la gerente general del Observatorio Económico y editora general de la revista que se presenta hoy, igualmente a todo su equipo de trabajo en el observatorio y en todo el comité editorial de la revista. Es un excelente trabajo, la estuve revisando y leyendo y quiero felicitarlos por ese trabajo que están haciendo tan interesante. Porque, pues, es cierto, los datos por sí solos, pues, son una fotografía estática de la situación. Hay que analizarlos y para ver más allá qué lectura se le da a los datos y cómo se pueden cruzar variables para encontrar otros hallazgos y no solo verlos de manera univariada, sino multivariada, combinando datos. Entonces es bien interesante lo que ustedes hacen. He visitado Data Cúcuta también para trabajar con los estudiantes, lo conozco y bueno, muchas gracias por esta invitación. También quiero saludar pues, a todos los presentes, investigadores, a la alcaldía, a la doctora Yolanda Gallardo, que también nos está acompañando pese a su agenda. Y bueno, aquí estamos. Voy a hablar de un tema en 20 minutos realmente, que fue lo que me dijeron. Y lo quise resumir en esto: impacto cultural y social de las migraciones internacionales, para hacer un contexto general, pero algunos retos y oportunidades de ese fenómeno aquí en lo que es la frontera Táchira Norte de Santander. Bien, pues realmente las migraciones internacionales no es un fenómeno nuevo, como todos sabemos. Había desconocimiento, incluso me incluyo yo misma, hasta que lo vivimos en carne propia. Y la experiencia para Venezuela como país expulsor, porque Venezuela pues sí tiene experiencia como país receptor desde los años 40 en adelante aproximadamente. Ahora se invirtió la situación y pues país expulsor de migrantes. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia no tenía experiencia como país receptor de migrantes y menos con las magnitudes que ha recibido y que tiene pues, aquí en Colombia como país de acogida. Y sí tenía experiencia como país expulsor, pues, por la situación también asociada a lo que es el conflicto armado. Bueno, pero ¿qué es eso de movilidad humana? Realmente hemos venido estudiando el fenómeno desde el Grupo de Investigación Alto Estudio de Frontera nos propusimos hacerlo con mucha seriedad. Primero porque estamos en frontera, segundo porque varios investigadores tenemos doble nacionalidad, tenemos mucha vinculación con Colombia, familiar y cultural, y por amor al territorio también, y a Colombia y a Venezuela, por supuesto. Entonces, esto nos llevó a estudiar con mucha seriedad lo que es el fenómeno y a estudiar, buscar instituciones que nos apoyaran para eso, como fue el Colegio de la Frontera Norte, que está ubicado en Tijuana, y ha sido como nuestra escuela de aprendizaje y de validación de los instrumentos que hemos aplicado para poder recolectar información primaria. Porque empezamos en 2017, en 2018 se aplicaron los primeros instrumentos y fueron ellos quienes nos transfirieron ese conocimiento, la experiencia, y nos validaron los instrumentos para poderlos aplicar a esta realidad. Bueno, entonces eso,
realmente lo que hemos hecho es estudiar la movilización de personas de un lugar a otro, en nuestro caso, especialmente los venezolanos, porque la movilidad humana está vinculada a lo que se conoce como el derecho a la libre circulación. Es un derecho fundamental, está consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que establece que toda persona tiene derecho a movilizarse dentro de su propio país, es movilidad interna, y también salir fuera de su país y regresar en el momento que lo desee. Eso es lo que dice el derecho, el artículo 13 de la Declaración. Sin embargo, pues, cuando estudiamos a profundidad vemos que es un fenómeno que mueve a las personas porque existen unos factores de empuje que pueden ser de naturaleza económica, psicosocial, incluso política, que hace que tengan que salir de su país y de manera voluntaria o de manera forzada. Pero también hay unos factores que son factores de atracción que hacen que ese migrante o esa persona que está decidiendo migrar, y hay unas decisiones previas detrás de todo eso, pues decida a dónde va a ir, a un país o a varios países. Entonces por eso hablamos de migración unidireccional. Si va a un país de destino y decide radicarse en él, eso ya es migración, como pasa con la migración venezolana en Colombia, tiene vocación de permanencia, o puede ser bidireccional cuando decide regresar a su país. Ahí ocurre el proceso de remigración, o circular, si decide ir de un país a otro, como ha sido también la experiencia de muchos venezolanos. Deciden ir primero a Colombia, no tuvo oportunidades, se fue luego a Perú, a Chile, etc. Y eso es migración circular. Cuando analizamos este fenómeno, nos hemos dado cuenta que existen diversas categorías de estudio. Hemos intentado abordarlas, la mayor parte de estas categorías, para poder entender el fenómeno. Por eso nosotros hablamos de trabajadores migrantes, migrantes en situación de vulnerabilidad, pueden ser sujetos a trata o a tráfico, las familias migrantes. Aquí en Frontera hemos estudiado las familias transnacionales, tenemos a los estudiantes internacionales, no solo en la Universidad Simón Bolívar, sino en otras universidades de acá de la región. Pero hay una categoría que estamos empezando a estudiar, que son los niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados, asociados a la situación de vulnerabilidad. Les decía, es un fenómeno internacional, es un fenómeno que no solo nos está tocando vivir a nosotros, somos nuevos en esto, pero hay cifras. ¿Quién las publica de manera oficial? La Organización Internacional para las Migraciones. Para el año 2000, todos esos movimientos registrados en todo el planeta Tierra se ubicaron en 150 millones de personas. Eso representó 2.8% de la población mundial. Para el 2020 ya fueron 272 millones de personas que migraron de un país a otro, que son cifras de migraciones internacionales que registran las oficinas de control migratorio de los países. Y ya para el 2020 representó 3.5% de la población mundial. ¿Cuál es la novedad en teoría de la migración internacional? Que a partir de los años 80, las corrientes feministas se impusieron en lo que eran la gobernanza o gobernabilidad migratoria a nivel de los países que tenían mayor movimiento migratorio, y exigieron que las estadísticas fueran desagregadas según sexo, porque las mujeres no estaban contabilizadas en las estadísticas. Y es por eso, como ahí podemos ver, más o menos los porcentajes de mujeres se equiparan más o menos al de los hombres, pero ya empiezan a ser registradas. Esa es otra corriente de estudio que también hemos documentado desde el grupo de investigación. Tenemos algunas publicaciones sobre las migraciones con rostro femenino y bueno, cuál es su caracterización. Igualmente los niños, niñas, adolescentes, desplazados internos, refugiados, asilados y los apátridas. Todas esas cifras, si por país las publica, es
la Organización Internacional para las Migraciones. Ciertamente, ya para entrar en materia y ir a lo puntual, la migración internacional, la literatura establece que sí está documentado que ocasiona cambios sociales en los países que reciben a la migración, pero eso tiene una explicación, es porque son migrantes que llegan a un lugar de acogida, a un país de acogida, se integran a la sociedad y, vamos a decirlo de manera como más coloquial, se integran, se combinan, se entrelazan, pueden ser razas, religiones, pero aquí lo que vemos es nacionalidades, que por fortuna compartimos el mismo idioma. Pero hay casos de otros fenómenos migratorios donde hay diferencia en idioma y los procesos de integración son más complejos, como pasa con la migración venezolana que ingresa por la frontera con Brasil. Tuve la oportunidad de visitar y es más complejo porque son más retos para las agencias de cooperación internacional y los gobiernos locales. Para poderlos integrar y reinsertar, por lo menos en el mercado laboral y a los niños en las escuelas, tienen que hacerles nivelación en el idioma portugués. Si no, no hay empresas que puedan emplearlos, a menos que sean oficios donde no lo necesiten. Bueno, en este sentido, pues, ¿qué dice Price? Que esos movimientos migratorios en los países de acogida generan una nueva sociedad, porque van a ser inmigrantes que llegan a ese lugar de acogida, que van a ser sujetos de derecho y que la identidad que ellos traen de su país de origen van a permear a la identidad nacional de la sociedad receptora. Eso es lo que ocurre teóricamente, pero nosotros lo estamos viviendo. Indirectamente lo estamos viviendo. Y otra cosa que también dice la literatura de Lucas dice, los inmigrantes, las personas que llegan de otro país, no se adaptan al 100% a la cultura del lugar de acogida, ni al modo de vida del país de acogida. Eso empieza a ocurrir después de la generación que nace en el país de acogida. Entonces, por eso es que teóricamente se dice, sí, es posible una nueva sociedad, ocurren cambios sociales. La migración en cifras, pues realmente lo que tenemos actualmente a la mano es la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial y los datos a marzo de 2023. Migración Colombia publicó hasta febrero de 2022. No tenemos más datos actualizados por migración, pero esta cifra que dice 7.320.000 venezolanos fuera de Venezuela, fuera del país, distribuidos en todo el mundo. De esos 7.300.000, 6.136.000 están en América Latina y el Caribe, pero en Colombia, pues ya todos sabemos acá que Colombia es el país que tiene el mayor número de migrantes, es el país con mayor número de venezolanos registrados, 2.480.000 registrados. También sabemos que hay un subregistro, imagen frontera y tenemos una migración pendular. Esas cifras no están registradas. Hace poco de 4 millones. ¿Noticiero? Sí. Yo no, pero no son cifras migración oficial. Migración Colombia intentó hacer unas aproximaciones en 2019, antes de pandemia, de lo que es la migración pendular, pero no volvió a hacer las estimaciones ni proyecciones estadísticas, solo lo publicó una sola vez. Y como es un fenómeno tan dinámico, tendrían que estarlo actualizando prácticamente cada mes o cada 2 meses, pero no, realmente no existe. Aquí hay un dato que les quiero contar, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2018, porque es un fenómeno muy complejo para los países receptores. Entonces, ¿qué hizo el ACNUR? Creó una categoría para el caso de la migración venezolana. Eso está publicado desde el 2018 en adelante en el informe de refugiados que publica OIM y ACNUR. La categoría para el caso venezolano lo llamó venezolanos desplazados en el extranjero.
Y eso tiene una razón, porque publica los principales países expulsores en cifras y los receptores en cifras. Nosotros estamos al lado de Siria, Ucrania, como país expulsor. Pero Venezuela no está ni en guerra, ni está pasando, ni ha pasado, y que ni Dios lo quiera, pase por un desastre natural. Entonces, la figura del migrante venezolano, y más si está en situación de vulnerabilidad, no encaja en la figura de refugiado. Porque el Estatuto de Refugiado del 61 lo categoriza bajo esas causales. Por eso fue que tuvieron que crear esta nueva categoría. Porque aún así, por ser en volumen y el impacto que ha causado en los países receptores, son personas con necesidad de protección internacional contra retornos forzados y acceso a servicios, indistintamente de la edad, del sexo, del género o del nivel educativo. Entonces, eso lo hizo a propósito el ACNUR junto con OIM para poder trabajar y apoyar a los principales países receptores en materia de gobernanza migratoria, apoyarlos en esa área para que ellos puedan ejecutar una gobernabilidad migratoria, que es la capacidad de respuesta de los países receptores. Bueno, para continuar, pues aquí tenemos esta imagen, si es oficial, es de Migración Colombia, y es solamente para ver el recorrido, eso es una línea de tiempo. En 2014, Colombia tenía registrados como regulares 23.000 venezolanos. Para el 2021 ya se ubicaba en 1.842.000, pero la última cifra que está publicada, que se les acabo de mostrar, pues Colombia registra 2.477.000, que lo redondea la plataforma R4V a 2.800.000, pero son cifras a febrero de 2022. Quiere decir que tenemos pues un retraso en actualización de cifras oficiales. Aquí realmente lo que les quiero decir que lo preocupante es que para esa fecha, con ocasión de la activación pues del mecanismo de regularización, que es un acceso a derechos realmente el más importante para poder materializar y capitalizar la migración a corto y mediano y largo plazo, se tiene que ejercer el derecho a la regularización. Por eso se creó el Estatuto Temporal de Protección y el mecanismo de regularización a 10 años. Al estar regularizados pueden acceder al mercado laboral formal. Nosotros aquí en Frontera pues tenemos la bendición de que muchos tenemos la doble nacionalidad, o de los emprendedores pueden registrar sus negocios. De verdad es una bendición estar en Frontera, pero hay otros que no gozan digamos, de ese privilegio. ¿Qué pasa? Ellos sí tuvieron que, como es migración con vocación de permanencia, tuvieron que apelar por el mecanismo de regularización. Y a esta fecha, Migración publica 1.230.000 que están en proceso de trámite de la regularización. Autorizados 617, regulares e irregulares. Pero la cifra que preocupa es la de arriba, porque a hoy día no se sabe si ya todos están regularizados. Y para estar regularizados tienen que ser previamente autorizados. Todo eso funciona en una plataforma y el sistema como que ha fallado y muchos se han desaparecido del sistema y tienen que empezar el proceso de cero y no han logrado hacerlo. ¿Por qué insisto en la preocupación? Porque es migración con vocación de permanencia. Y para poderse integrar, porque ya no estamos hablando de inclusión, ya el Estado colombiano ha legislado, ha creado mecanismos, pues tienen que regularizarse y si no lo han logrado, ¿cómo van a formalizar un negocio? Norte de Santander. Les decía, el total 2.477.000. Norte de Santander registra 253.911. ¿Sí? Ajá. Pero tenemos una cifra que están ubicados en departamentos fronterizos, donde están las líneas amarillas. Me da pena porque yo de aquí no logro ver. Ok, pero la suma de todos esos
departamentos que están resaltados en amarillo son departamentos fronterizos. Eso totaliza 562.000 venezolanos en departamentos fronterizos, que representa el 22.7% del total de venezolanos en Colombia. Ese es un dato relevante. O sea, insisto, es porque el tema de la regularización es importante si queremos apostar a una integración económica y social y cultural y etcétera, etcétera. Entonces, en Cúcuta tenemos registrados 167.678. Febrero de 2022 no tenemos más cifras. Perdón. Para hacerte una observación sobre esta ficha, si bien es cierto, Bogotá tiene el mayor número de migrantes con casi 500.000, sería aproximadamente un 6% de la población total de la ciudad. Está en Bogotá. Y lo mismo en Antioquia, digamos, Antioquia tenemos unos 7,5 millones de habitantes, y más o menos un 5% creció el departamento de Antioquia, pero en Norte de Santander sí tenemos 1,5 millones de habitantes, crecimos 253.000 crecimos. Como el 20% en población venezolana. Sí. Entonces, aunque no somos el tercer departamento venezolano, con migrantes venezolanos, sí fuimos el departamento que más creció en relación a su población. Exactamente, y ahorita ya les voy a contar porque ese es uno de los impactos, el demográfico. Sí, sí señor, así es. Entonces, lo que les decía es que esa reflexión y ese análisis es totalmente cierto. Y les decía que la bondad de estar en frontera es el hecho de que muchos tenemos esta doble nacionalidad. Facilita, digamos, el hecho de no pasar por el proceso de regularización. Entonces, lo que se podría capitalizar realmente. ¿Cómo la migración venezolana ha influido en la cultura, en la sociedad y en las dinámicas comunitarias? Realmente, pues, en términos muy generales y para resumir, diversidad cultural, transformación de la identidad local, como ya les decía antes, intercambio de conocimientos y habilidades, reto acceso a servicios, fomento del emprendimiento, cambio en la estructura demográfica, retos de integración social y cambio en dinámicas laborales. De todos estos aspectos, pues, solamente quiero resaltar 2 o 3 cosas interesantes. Como una de ellas el fomento al emprendimiento. Aquí en Cúcuta especialmente sí se notan de manera materializada los esfuerzos que ha hecho la Cámara de Comercio. Ahorita voy a mostrar un emprendimiento, 2, pero uno de ellos se está capacitando acá, en Cámara de Comercio, se ha capacitado también en el SENA y también los esfuerzos que viene realizando la alcaldía. Yo creo que son esfuerzos que a la larga tienen efectos positivos a la larga, mediano y largo plazo, porque si se formalizan es la manera en que se contribuye con el Estado colombiano, pero no solo eso, sino que son negocios que generan autoempleo y empleo formal, no solo para el migrante, sino que están generando ya empleo para la población de Cúcuta, lo cual también ha incidido positivamente en las estadísticas que las he visto que publicó la alcaldía, de cómo la tasa de desempleo, porque tiene un análisis bien interesante, en Cúcuta pues ha descendido. Y ese es uno de los factores. Entonces, por eso pues también felicitaciones a ustedes. Bien, algo que es álgido es los retos de acceso a servicios, especialmente acceso a salud, a educación, porque se han visto colapsados. Sobre todo el acceso a la salud ha sido un área pues bastante atendida por la cooperación internacional, y los recursos pues positivamente han favorecido no solo a la población migrante sino a la población local. Ahí soy testigo del esfuerzo que está haciendo la Mesa de Salud y Migración de la Secretaría Secretaría de Salud Municipal. Entonces yo pertenezco a esa mesa de trabajo y sé lo que están haciendo con las organizaciones de cooperación. Y por último, pues los retos de la integración, aquí sí tengo que decirles que eso depende de la comunidad receptora y de la comunidad migrante, de la manera como pues con tolerancia, solidaridad, respeto se pueden
llevar a cabo todo ese proceso de integración. En la frontera, pues sí, los cambios han sido diversos, complejos, la magnitud o el impacto de los cambios depende de la cantidad de migrantes, sus características, el tiempo de permanencia y la respuesta de las comunidades de acogida. Y aquí están los emprendimientos que les digo. Lo que ha ocurrido en todas las fronteras ha ocurrido igual en Táchira Norte, Santander. Hemos visto diversidad cultural, economía y empleo, los retos al acceso a servicio público, el cambio en la dinámica demográfica, la solidaridad y cooperación y cambios en las prácticas comerciales. Solamente destaco 3, 2 de ellas están en el sector de alimentos y comidas. Mulatas es el emprendimiento que se está capacitando actualmente acá, y Dolcetto es un experto en barismo, también acá en Cúcuta, y todas las cadenas o redes de barberías para hombres que no existían en Cúcuta, por colocar unos ejemplos, ¿no? Y están pues todos ubicados en el área de servicios. También hemos vivido muchas tensiones y desafíos sociales. Tenemos también el lado negativo, las percepciones negativas de la migración. Yo creo que eso daría para otro conversatorio, y ya tengo que ir terminando, que ya me dijeron. Entonces, y ya para ir cerrando, ¿cómo se han adaptado las comunidades y en qué retos y oportunidades se ha presentado este fenómeno en la frontera? Bueno, hemos pasado y lo hemos vivido completo, realmente desde la universidad y también como migrante o remigrante, o retornada a segunda generación, también se está manejando ese término. Que las comunidades también han pasado por procesos de adaptación. Se han evidenciado procesos de solidaridad y ayudas humanitarias dentro de las mismas comunidades, incluso antes de que llegara la ayuda humanitaria, crecimiento del comercio informal, la interacción cultural. Este sí fue un estudio que hicimos el año pasado, en el último trimestre, en la universidad. Hicimos levantamiento de datos, pero con población asentada en Cúcuta. Analizamos procesos de integración sociocultural, laboral, de acceso a servicios a través del gobierno y de la cooperación. Y bueno, ese sí va a estar disponible en el repositorio. Pero aquí solamente comentarles, esto es población, esto es un muestreo no probabilístico en el que participaron migrantes que viven en Cúcuta, La Parada y Los Patios, y el mayor porcentaje, tanto hombres o mujeres, están como vendedores en comercios y mercados. Entonces, eso da cuenta al incremento de la informalidad. Aquí simplemente algunos aspectos socioculturales. Aquí destacar es cómo ellos se han adaptado a la sociedad de acogida. Algunas veces ellos se han visto afectados porque no encajan todavía en la sociedad por el lenguaje que emplean, porque no se adaptan a veces, es lo que analizamos nosotros, por las normas de comportamiento en el lugar de acogida o por las costumbres que sin duda pues tienen que acatar. Tensiones sociales y xenofobia, sí, también los resultados. Temas de criminalidad y seguridad, posiblemente tenemos que mirar las cifras, pero algunas noticias lo señalan y es algo que hay que resolver también. El tema de los habitantes de carga, y hay adolescentes migrantes no acompañados, que es lo que estamos estudiando en este momento. Y hay nativos, pero también hay migrantes. ¿Y cómo se sienten ellos? Bueno, pues sí se identifican en el barrio donde viven, pero sienten vergüenza de ser migrantes, sienten de repente solidaridad, ¿sí? Y en general pues es parte de lo que tenemos allá. Oportunidades, dinamismo económico, intercambio cultural, desarrollo de redes y cooperación regional. Sobre todo el último punto es algo novedoso con el fenómeno aquí en Cúcuta. Vimos cómo se movió toda la cooperación internacional, se ubicaba en distintos puntos en La Parada, pero también a lo largo de los trayectos por el rostro de los caminantes. Y bueno, muchísimas gracias, disculpen, 3 minutos más. Señor.
en ese estudio que hace fuimos los gigantes agricultores de la cada uno ¿cuántos quieren quedarse? ¿Cuántos quieren empezar? En esta vez no lo incorporamos como pregunta dentro del instrumento. ¿Por qué? Lo que sí está allí se lo puedo facilitar si me da un correo mientras lo subimos al repositorio. Lo que preguntamos es el estatus migratorio, ¿no? Si regular, irregular, y bajo qué documento está haciendo el proceso de regularización. Y automáticamente, si están en el Estatuto Temporal de Protección, es población con vocación de permanencia. O sea, ahí no hay duda. Ellos no van a participar. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, profesora Neida. Quiero que le regalemos un aplauso por esta valiosa información que nos acaba de compartir acerca de Agendaeldia.net. Agendaeldia.net